Muchas gracias, querido Daniel. Un saludo a todos, amados. Qué lindo estar juntos esta mañana en esta gran convocatoria a este encuentro continental de asociaciones de pastores y líderes. El propósito y la visión de este encuentro, como estoy presentando en esta diapositiva, es ofrecer a líderes de pastores y pastoras los recursos y la experiencia del pastoreo de pastores para multiplicar esa práctica entre otros pastores y los líderes de sus propias iglesias. Gracias, Otto, y gracias a todo el equipo del DPP por levantar este tema tan profundo, tan importante como es el pastoreo de pastores. Estamos como levantando esta bandera que años atrás estaba flameante, pero es necesario levantarla en este tiempo en cuanto al pastoreo de pastores. ¿Cuáles son los posibles impedimentos? Uno, la falta de convicción divina. Damos la bienvenida a tantos pastores que se unen a esta convocatoria y queremos decirles que en el tiempo que compartimos con pastores en diferentes países, vemos que esto puede ser un impedimento muy fuerte. Muchos pastores no tienen esa convicción. Pero recordemos solamente esta palabra que siempre compartimos de Eclesiastés capítulo 4, 7 y 8, aplicado a la vida de los pastores. Dice el autor en el verso 7, y yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. ¿Y cuál es esa vanidad? Hay varias vanidades en Eclesiastés, pero esta es profunda, esta nos toca a nosotros los pastores. Está un hombre solo. Vamos a poner pastor solo, pastor solitario. Es la realidad de tantos. Lo fue en la vida de muchos de nosotros. Está un hombre solo, un pastor solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, es decir, no tiene sucesor, no tiene compañero de ministerio, pero nunca cesa de trabajar. Wow. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, podríamos poner ovejas aquí, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También eso es vanidad y duro trabajo. Así como esta palabra, podemos encontrar mucho texto bíblico, mucho criterio bíblico respecto a no andar solito, como decimos nuestro grito de guerra, solito no. Pero ¿qué otras posibles impedimentos? La ceguera sobre las consecuencias de no ser cuidados. No nos damos cuenta muchas veces que nuestros problemas, que tenemos muchos, heridas que vamos cosechando muchas veces, conflictos, dificultades, afectan nuestra vida, afectan la vida de nuestras familias, afectan la vida de nuestras iglesias. Aquí mismo en esta sala, ¿cuántos corazones heridos habrá? Me pregunto, ¿cuántos conflictos no resueltos? ¿Cuántas situaciones que necesitan ser abordadas en un cuidado pastoral del pastor? El pastor que no es pastoreado, siempre decimos, no tiene derecho de pastorear a otros. Wow, wow. Ese es un llamado muy fuerte. Otra consecuencia o posible impedimento es el activismo. Eh, el activismo exagerado no es éxito ministerial. Tenemos que entender eso. Somos muy eventistas. Pensamos que el activismo, los eventos hacen al desarrollo del reino de Dios. Y aquí sentimos que no tenemos tiempo para una actividad más, entre comillas, pero esa actividad más podría ser tan fundamental para nuestra vida como es el tiempo para abrir nuestros corazones, para ser transparentes, para compartir nuestras vidas. Otro impedimento, la ceguera en cuanto al impacto en otros pastores. Cuando nosotros no somos pastoreados, es decir, nuestro propio ejemplo de no ser mentoreados, de no ser discipulados, de no ser buenos discípulos, eso va a repercutir, ya que no somos modelos a seguir para otros pastores. El pastoreo, el discipulado es algo que se transmite con el ejemplo, no es un programa que se enseña para que otros lo hagan. Comienza con nosotros, los pastores. Entonces, si nosotros no somos buenos discípulos, si nosotros no practicamos esa transparencia,
esa rendición de cuentas, esa vida pastoreada, ¿cómo vamos a dar ejemplo a otros? Y otros pueden estar viendo nuestra vida muchas veces de activismo, corazones cerrados y no tienen modelos adecuados. Obviamente la batalla espiritual, los pastores somos blancos de ataques y seguramente va a haber muchas dificultades para que tú des pasos para ser pastoreados. Hay raíces espirituales y emocionales que nos mantienen alejados del cuidado pastoral. Tenemos que cambiar esa situación, esa dificultad de confiar en otros, esa falta de tiempo, esa falta de motivación o visión, el no entender cómo funciona puede ser un impedimento, el no sentir la necesidad, la dificultad de encontrar un mentor y dejamos que pasa el tiempo. Muchas veces el orgullo y otros aspectos que se van a ampliar en este día, en este precioso encuentro. Existe una necesidad apremiante. ¿Cuál es la realidad que vivimos? Un número grande y creciente de iglesias son independientes. Están creciendo el número de iglesias independientes. Las asociaciones de pastores tienen el reto de llegar a esos pastores e iglesias, porque estas iglesias generalmente están nucleadas, están agrupadas en estas asociaciones de pastores. Aún en las denominaciones muchas veces vemos que no hay ese cuidado pastoral, son solamente relaciones institucionales, organizacionales y no orgánicas en la vida. En muchos países, la mayoría de ellas no tienen un plan, hablando de las asociaciones, no tienen un plan o propuesta sobre el cuidado de los pastores. Tienden a enfocar actividades para pastores, pero no al pastor como un individuo o como una persona. Muchos pastores son bivocacionales y no logran participar o no tienen el tiempo para participar en ministerios para pastores que tengan que ver con su propia vida. Amados, juntos podemos revertir esta crisis de pastores no pastoreados y que en cada país sea atendida esta creciente necesidad, comenzando por nosotros mismos. Bienvenidos a este encuentro y quiero presentar al primer orador, doctor David Confield, nuestro mentor. Él nos estará compartiendo la visión del discipulado y pastoreo de pastores. Adelante, David. Muchísimas gracias, Munir. Yo considero que tú tienes sido el primer orador. Es un privilegio muy grande dar continuidad. Tú tienes tu manual en tu frente, si no, debes mirar en el chat del Zoom, donde el manual debe ser colocado de nuevo, Tomás, para que puedas hacer el download del manual. Y teniendo el manual, debes hacer una copia para que colocas tus anotaciones y todavía tienes el original para compartir en otros momentos con otras personas. Estamos entrando en la página 3, construyendo encima de la visión que Munir nos dio cuanto al pastoreo de pastores. Y página 3 dice visión del discipulado y pastoreo de pastores. Yo percibí que décadas de trabajar con pastoreo de pastores, no había un profundo sentido de misión, de realmente reproducir eso. Pastoreo de pastores era entendido, esto es para mí, qué lindo, soy muy agradecido, qué fantástico, pero sin percibir que teníamos que ser misioneros, teníamos que ir reproduciendo más y más generaciones como nosotros. Y es eso donde Dios unió en mi corazón el discipulado y el pastoreo de pastores. El discipulado es multiplicador. No hay cómo se comprometer con el discipulado sin multiplicar. Entonces, queremos juntar las dos profundas dinámicas, discipulado y pastoreo de pastores. El contexto del gran desiglesiamiento es lo que yo quiero que ustedes entiendan bien. Pueden ver después el enlace que está en su manual de un blog que da más detalles sobre eso.
Yo tengo preguntado repetidas veces, múltiples, decenas, no sé si llegó a centenas de veces, para líderes denominacionales, para pastores, ¿qué porcentaje de tu iglesia paró, desistió, desapareció a través de COVID? Y con poquísima excepción, una o dos excepciones, todos dijeron entre 20% y 80%. Yo estoy llamando eso de gran desiglesiamiento. Por 7 décadas la iglesia tiene crecido, la iglesia evangélica. Y para muchos todavía no captaron el hecho de que paramos de crecer y estamos en una caída abrupta, una caída asustadora. Si fuese apenas el problema de COVID ya sería serio, pero COVID no es nuestro enemigo. Fuerzas externas a la iglesia no pueden destruir la iglesia. Las puertas de Hades no pueden lo destruir. Pero, y por favor anote, fuerzas internas pueden destruir la iglesia. Eso es el cuadro explícito de Apocalipsis 2 y 3. De las 7 iglesias, Jesús está listo a cerrar 5. No por problemas con el Imperio Romano y perseguición y otras cosas externas. Él mismo va a cerrar esas iglesias porque no corresponden a su carácter y sus propósitos. Esas cartas representan el final de los tiempos. Eran muy profundos y reales para el final del primer século y son muy profundos y reales para nuestro tiempo. Despierte tú que duermes, Pablo dice a la iglesia de Éfeso. No dice eso para descreyentes, no creyentes. Dice eso para la iglesia que él mismo fundó. No pasó 3 años en ningún otro lugar fundando una iglesia. Y hizo eso en Éfeso. Y todavía así él dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos. Querido, anota Efesios 5:14. Es capaz que tú eres entre los que están durmiendo y entre los muertos y ni lo percibes. Eso fue el caso en una de las iglesias de Apocalipsis. Hay 3 tsunamis internos que están destruyendo la iglesia. La primera es la huida, y la palabra es cierta, huida de nuestros jóvenes. Los jóvenes están saliendo, no es que salieron en algún momento en el pasado, continúan saliendo. Continuamos perdiendo nuestros jóvenes. Si eso no cambia, la iglesia va a morir. Segundo tsunami que está destruyendo la iglesia por dentro es en muchos casos la politización de nuestra voz. Y el mundo mira para nosotros y nos llaman de tontos, de estúpidos, de ridículos, de necios. Hace algunas décadas, ser evangélico era ser reconocido como alguien de carácter, que no se perdía en el alcohol, no era mujerengo, pero hoy ser evangélico para muchos en el mundo es una identidad despreciada. El tercero tsunami que está destruyendo la iglesia es el profundo desánimo, depresión, agotamiento y atrición de nuestros pastores. Eso ya comenzó con COVID. Cada país que yo conozco perdió un mínimo de 300 pastores a COVID, que simplemente murieron. Pero los que sobrevivieron, la mayoría están cansados, agotados, deprimidos, sufriendo. Y por eso que tenemos que llegar con esta visión de discipulado y pastoreo de pastores. Pasando al segundo inciso, pastores, la mayoría aquí somos pastores y pastoras, ¿quieren ser como Jesús? De verdad, la pregunta es tan obvia que yo tenía que colocar la segunda pregunta. ¿De verdad? Él tenía 2 misiones para cumplir y quien quiere ser como Jesús va a abrazar plenamente las mismas 2 visiones. Una visión a través de su vida y esa visión era formar discípulos para que la iglesia avance de forma saludable. Juan 17, conocido como la oración sacerdotal,
Sería mejor conocido como la oración del discipulador. La palabra iglesia aparece en los 4 evangelios 2 veces. Mateo 16, Mateo 18. La palabra discípulo o discípulos aparece más de 220 veces. El enfoque de Jesús era el discipulado. Él llega al versículo 4, Juan 17, 4, y dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Los entre nosotros que somos evangélicos de verdad, por favor, abren sus Biblias y marquen ese versículo. Hagan que ese versículo salta de la página. Yo quiero decir al final del día de hoy, he acabado la obra que me diste que hiciese. Quiero decirlo al final de este año y quiero ser el último suspiro mío cuando Jesús me lleva. He acabado la obra que me diste que hiciese. Los comentaristas debaten cuál es esa obra, pero yo tengo plena confianza que es el discipulado, porque todo el capítulo él está hablando de sus discípulos, para sus discípulos, intercediendo a favor de sus discípulos. Juan 17:6 habla de los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste. ¿Tú sabes cuáles son los hombres y mujeres que Dios te dio? ¿Y tu ministerio enfoca en ellos? Eso era la primera misión de Jesús. Él tenía una segunda misión. Una misión a través de su vida, letra A. Una misión a través de su muerte, letra B. La misión de la redención, donde él dio ese grito diciendo que terminó todo. Yo quiero hacer el destaque en esta segunda misión de esta forma. Hay una conexión indispensable entre discipulado, letra A, y evangelismo, letra B, la misión de la redención. Si separamos esos dos, nunca vamos a cumplir ninguno de las dos misiones de la forma cierta. Por favor, anote. El discipulado sin evangelismo es estéril. Lágrimas vienen a mis ojos diciendo eso. Segunda frase, el evangelismo sin discipulado es abortivo. Hacemos tan grande escándalo sobre abortos físicos y nosotros mismos vivimos abortos espirituales. Mi Dios, misericordia. Y comento brevemente el ADN del Evangelio del Reino. Marcos 1:15 habla de ese Evangelio del Reino. Es las primeras palabras de Marcos que Jesús habla. Y cuando alguien tenemos las últimas palabras de la persona y las primeras, ambos son tremendamente importantes. Esta es mi tesis. El tipo de creyente que tenemos en nuestras iglesias es fruto del tipo de evangelio que sembramos. Si estamos tristes con los creyentes tibios que no crecen, que apenas calientan banco, es porque entregamos un evangelio para ellos que no es real. No es el evangelio del reino. Pare, revise, descubre de nuevo qué es el evangelio del reino para que puedas comenzar a sembrar no creyentes y sí discípulos. Pasando para el inciso 3, la Gran Comisión tiene por lo menos 10 prerequisitos. En otros contextos yo ministro esos 10 prerequisitos. Voy a apenas resaltar el primero y el mayor. Yo hago una exegesis de Mateo 28, 16 a 20, frase por frase. Y la primera frase y el primer prerequisito es, pero los 11 discípulos. Queridos, nadie puede hacer discípulo.
o discípulos que no es discípulo. Todo comienza con tú y yo sermos discípulos. Discípulos íntegros. Añade esa frase, discípulos íntegros. ¿Qué es un discípulo íntegro? Hay muchos aspectos de ser íntegro, pero yo voy a resaltar uno. Discípulo íntegro es alguien que es verdaderamente discípulo de Jesús. Discípulo, voy a llamarlo de discípulo vertical, y también discípulo horizontal, que experimenta Jesús en otra persona o personas que están le discipulando. Infelizmente, la iglesia latina, no muy diferente de la iglesia en otras partes, piensa que discipulado es para nuevos creyentes y a veces para los jóvenes. En los seminarios teológicos no somos discipulados, no aprendemos a ser discípulo, y no nos debe sorprender si como pastores no vivimos la identidad de discípulo. Recuerda la palabra iglesia 2 veces en los 4 evangelios, la palabra discípulo, discípulos, más de 220, donde se hace el discipulado verdaderamente, la iglesia siempre explode. Donde se enfoca la iglesia sin el discipulado, somos enfermos y puede ser capaces que Jesús cierre la iglesia. Ser antecede el hacer. Todos sabemos que el corazón de la gran comisión es hacer discípulos. Pocos perciben que el ser discípulo antecede el hacer discípulos. ¿Por qué? Porque todos nosotros reproducimos según nuestra especie. Puedes escribir después de esa frase, ¿yo? Con gran punto de interrogación. Sí, yo, David Cornfield, tú, y puedes colocar tu nombre. Génesis 1 nos da esa regla. Todo reproduce según su especie. Si no estás nada feliz con los creyentes en tu iglesia y tú eres el pastor hace algunos años, el problema puede ser más en ti de que en ellos, porque estás reproduciendo según tu especie. Necesitas desesperadamente de personas que te discipulan, te pastorean, te ayudan a crecer. Anota esta frase. Yo soy, hablando de ti mismo, yo soy el techo de crecimiento. Yo soy el techo de crecimiento para todos mis seguidores. Si eso no te asuste, debes estar muy dormido mismo. La única esperanza para mis seguidores, que son muchos, son centenas si no millares de pastores. La única esperanza es si yo continúo creciendo. Creciendo en el discipulado con Jesús, paseado en primer lugar en encuentros divinos diarios con Jesús. El maná de ayer no sirve para hoy. Mi discipulado de ayer no sirve para hoy. Discipulado es algo en el presente, vivo a cada día. Mi tiempo devocional no se basa en estudio bíblico. Mi tiempo devocional se basa en encuentros divinos, en encontrar a Jesús de nuevo y celebrar la inmensa alegría de mi identidad en Él, de yo ser hijo de Él y de mi llamado que Él tiene por su gracia me dado. Inciso 4. El llamado a ser cuidados o ser pastoreados es la base para poder cuidar o pastorear. Note los imperativos secuenciales. Abre tu Biblia para Hechos 20. De nuevo, los que son evangélicos y tienen su Biblia a su lado. No sé si ustedes tienen o conocen esta Biblia de discipulado. Comenzó a llegar en español en octubre y tiene increíbles notas en relación a
cada capítulo de la Biblia para discípulos y discipuladores. Tiene 450 estudios para grupos pequeños de discipulado, construido en 7 cursos. Hechos 20:28 comienza con esta frase: por tanto, mirad por vosotros. Si tienes libertad de escribir en tu Biblia, debes escribir encima de la palabra mirad, cuide de vosotros. No es mirar con sus ojos. La traducción mejor sería cuiden de vosotros y de todo el rebaño. Yo llamo esto de imperativo secuencial. Hay 2 imperativos embutidos. Ambos son la misma palabra, cuide, pero 2 objetos, de ti mismo y del rebaño. Munir ya resaltó esto en su presentación. Yo voy a leer la nota escrita aquí en la Biblia de Discipulado porque dice mucho en pocas palabras. Se trata de un imperativo con 2 aspectos secuenciales. Nadie tiene derecho a cuidar de los demás, rebaño, si no está siendo cuidado. Un pastor que deja de ser una oveja recibiendo cuidado pastoral es desobediente a este versículo y no debería seguir siendo pastor. Wow, wow. Despierte tú que duermes. Hay un segundo texto muy parecido, 1 Timoteo 4:16. Pablo está hablando para Timoteo y dice para él que debe cuidar de 2 cosas. Una es cuidar de sí mismo y el segundo es cuidar de la doctrina. Es la misma secuencia de imperativo secuencial. Quien no cuida de sí mismo no tiene derecho de cuidar de la doctrina. Muchos pastores somos excelentes en supuestamente cuidar de la doctrina y terribles en cuidar de nosotros mismos. Sea nuestro cuerpo físico, sea nuestra alma y nuestras emociones, sea nuestras relaciones más íntimas. Muchos pastores son un fracaso en esas áreas. No obedecen 1 Timoteo 4:16. Cuide de sí mismo y de la doctrina. ¿Por qué cuidar de sí mismo antecede de cuidar de la doctrina? Es demasiado obvio. Querido, tú y yo somos la doctrina. Las personas nos lean como un libro o nos asisten como un filme. Podemos decir lo que es la doctrina, pero ellos ven lo que somos y lo que vivimos. Nosotros somos la doctrina. Tenemos que cuidar de nosotros. Cerrando este tiempo de enfocar discipulado y pastoreo de pastores, inciso 5, hay un contexto mayor del pastoreo de pastores y mayor de que el discipulado y pastoreo de pastores. Iglesia avivada, iglesia renovada es el lema de la Cumbre Latinoamericana de Discipuladores. Y por favor, corrige la fecha aquí que desde que diseñamos este manual cambió. Es el 25 a 28 de marzo. Es un martes a un viernes. 25 a 28 de marzo del próximo año. ¿Por qué una cumbre? Porque algo inmenso tiene que acontecer para revertir el gran desiglesiamiento, la sacudida de COVID, la sacudida de los 3 tsunamis. Yo no voy a conseguir revertir eso. Ni mi equipo, mis seguidores, mi red, mi ministerio. Ninguna denominación, ningún ministerio es suficiente para revertir eso. Tenemos que unir a todos. Mi son de trompeta es que Dios trae 50 líderes estratégicos
para Bogotá en esa fecha de marzo de cada país, que los trae siguiendo el versículo que Munir destacó, que dos son mejor que uno, en duplas de dos. Un líder oficial, por ejemplo, de las asambleas de Dios. Dios me tiene bendecido mucho más allá de lo que yo merezco, por tener Ricardo Castillo como amigo. Ricardo es el presidente de las Asambleas de Dios de Costa Rica y el presidente para todas las naciones, países hispanos. Él viene a la cumbre con su co-líder continental y él quiere movilizar de todos los países de América Latina, de las Asambleas de Dios, un líder y un co-líder, enfocando en iglesias saludables y discipuladoras. El lema de nuevo, iglesia avivada, iglesia renovada. Comienza desde ya entrando en intercesión para esos líderes estratégicos de tu país. Asociaciones de pastores es uno de los campos donde necesitamos de por lo menos un líder y co-líder de cada país. ¿Por qué? Hace 10, 12 años, una encuesta mundial indicó que había 70% de las iglesias mundialmente independientes. Pienso que a cada año ese número crece. No hay una corrida grande para iglesias entrar en las denominaciones. Hay bastantes que están saliendo frustrados, con problemas, con dificultades con su denominación. ¿Cómo vamos a alcanzar 70% de la iglesia para revertir el gran desiglesiamiento? Va a ser a través de nosotros que estamos presentes aquí hoy. Tú no estás aquí por accidente. Tú estás aquí porque Jesús marcó una cita contigo y dijo, necesito de ti para movilizar tu asociación de pastores, para entrar en el discipulado y pastoreo de pastores y de alguna forma se conectar con otros en la cumbre latinoamericana de discipuladores. Va a ser 3 días de cumbre y un último día de talleres. Los talleres siendo formas muy prácticas de avanzar el discipulado, sea con matrimonios, sea con niños, sea con adolescentes, sea con jóvenes, sea con líderes denominacionales, sea en plantación de iglesias. Vamos a tener 20 diferentes talleres con enfoques especializados cuanto a cómo de forma práctica avanzar en hacer discípulos y tener iglesias saludables y discipuladoras en ese último día, el viernes del 25 al 28 de marzo. Con eso, pase conmigo para la página 4, que es donde entramos en grupos pequeños. Voy a leer lo que está escrito aquí. Tome 2 minutos para responder a las siguientes preguntas, para luego compartir en diferentes salas. Vamos a ir a salas en grupos de 7, sabiendo que algunas personas están teóricamente presentes, pero no realmente. Entonces queremos un mínimo de 5 o 6 en cada sala. Preste atención al mover del Espíritu en tu grupo, para poder compartir un toque del Espíritu del grupo al regresar a la sala. 2 grandes preguntas para hacer. ¿Qué te está hablando Dios? ¿O qué llamó más tu atención? ¿Y qué harás? 2 minutos, después del cual voy a dar una última orientación para los grupos y Tomás nos va a enviar para nuestras salas de forma aleatoria. 2 minutos.